hay que ser radicales en la fe. Uno en esos temas fundamentales tiene que ser radical, porque si no le va a pasar lo que me pasó a mí, que sufrí mucho por no haber hecho las cosas al derecho. ¿Por qué sufrí? Porque fue traer una niña al mundo sin haberme preparado bien, sin haberla planeado con amor. Tantas cosas, aunque ya es una bendición, es lo más hermoso que Dios nos ha regalado, porque Dios siempre bendice en medio de la dificultad, y donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Como digamos que Isabel le pasó lo mismo que a mí, pero bueno, bendito sea a Dios que Isabel te cuenta con la dicha de tener a sus padres ya casados en esa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos caminantes. Aquí estamos como lo prometimos. Nos acompaña esta tarde nuestro amigo John Prado. Un testimonio bastante fascinante, bastante impactante. Tuve la oportunidad pues de mirarlo en Televid. Invito a los amigos caminantes que quieran conocer aún más o profundizar más el testimonio de este hombre. Pueden buscar en YouTube Televid John Prado. John, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Robert. Excelente, qué alegría estar aquí, amigos caminantes, con ustedes esta tarde. Tarde maravillosa. John, tiempos sin vernos. ¿Qué es de tu vida? Qué bueno. No, todo muy bien, gracias a Dios. Con muchas bendiciones del Señor, muchos retos, trabajando en la evangelización por las parejas, también en retiros haciendo retiros con mi esposa de parejas, pues coordinándolos, y también yo hago, pues también coordino hace muchos años los retiros generales, que nos parece que está abierto a todo. Uno ve la mano del Señor, hermano, en cada pasa en estos retiros, en este encuentro personal con Él, que propicia pues, estos espacios. Entonces, muy feliz y con ganas de seguir este año dándole todas las. John, bueno, eso es pregunta para ahora, pero increíble, hermano, usted con todas esas ocupaciones, una familia tan bonita, con obligaciones, con esa responsabilidad, y aún así sacas tiempo para servirle al Señor. Y qué bueno, hermano, qué bueno que sos un ejemplo para esos esposos, para esos padres de familia. Un hombre comprometido con la causa del Señor, y eso es bonito. Pero antes de comenzar, porque lo que yo quisiera, John, es que nos contaras más acerca de tu niñez y de tu infancia, porque es una niñez y una infancia bastante marcada. Incluso en la descripción que hago de esta charla, de este podcast, hablo de los esquemas, ¿cierto? Yo tengo una hermana que es psicóloga. Con mi esposa pues hablo mucho con respecto a ese tema, y venimos trabajando con los jóvenes y adolescentes hace muchos años en las pastorales juveniles. ¿Te acuerdas de Edgar Ballesteros allá en Urrao? El trabajo que tiene él con la comunidad allá también tan impactante. Con él estuve hace 8 días hablando de cómo los niños y los jóvenes pueden ser influenciados, pero ya de manera espiritual. Y hermano, a mí sinceramente me impactó mucho tu testimonio, porque me parece a mí que rompe los esquemas, sobre todo los esquemas de que no, el niño entonces, si no hay un papá que esté ahí, obviamente te afectó, pero igual vamos a dejarlo para que ahora lo cuentes. Pero te digo, de verdad me impactó bastante cómo se rompe ese esquema de que un niño sin papá pues es un niño que casi que está condenado al fracaso. Pero gracias al Señor, ese no es tu caso. Y antes de comenzar pues tu testimonio y tu historia tan bonita y tan impactante, regálanos una oración, por favor, John. Sí, claro que sí, Robert. Bueno, yo los invito a que entremos en la presencia del Señor, a que hacemos esta oración en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre del cielo, yo te entrego de manera especial este espacio que hoy dedicamos a hablar de ti, a reunirnos en son de ti, para que seas tú el que hable por medio de nosotros, Señor, para que seas tú el que lleves el mensaje. Nos abrimos a la acción de tu Espíritu, pedimos que venga el Espíritu Santo en ayuda de nuestra debilidad. Yo le invito ahí donde esté este hermano a que pida el Espíritu Santo, que todos vamos a pedir el Espíritu Santo, para que este espacio sea guiado por el Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo
lleve el mensaje y que lo que tu corazón necesita escuchar en este momento, el Espíritu Santo lo inspire y llegue a cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo de Dios, ilumínanos, llénanos de tu presencia, que podamos ver claramente nuestra misión, que podamos ver lo que tú quieres hacer con nosotros, que es que seamos discípulos de Jesús, y que podamos ir a lo que quiere Jesús de nosotros, es que nos sintamos hijos amados de Dios y que el reino de Dios se establezca en cada uno de nosotros. Por eso ven, Espíritu Santo de Dios, ven, yo te pido de manera especial sobre Roberto, sobre todos sus proyectos, sobre toda su familia, sus hijas, su esposa, sobre sus padres, sobre todo su familia. Ven, Señor Jesús, sobre el trabajo que hace Remedios, de evangelización por este canal, Señor, camino. Ven, Señor Jesús, Mendoza, te pido por su trabajo, todo lo que hace como veterinario en esta región de nuestro bello departamento. Y te traigo de manera especial todos los que nos están viendo y escuchando, para que seas tú mismo, Señor, el que abra el corazón y que el Señor te quite todos los miedos que hayan allí. Los invito a que hagamos esa oración que el mismo Jesús nos enseñó, porque somos hijos amados de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, John, muchas gracias. Invitemos también a mamita A María, sí, señor. ¿Cómo lo vamos a dejar? Oigámosle, Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, John, más conocido como Johncito. Johncito se creció ya. Se creció. John, ¿cómo empezamos este testimonio? ¿Cómo querés empezar? Cuéntanos de tu vida. ¿Cómo fue que llegaste hasta este momento? Pues a mí me gusta empezar, hermano, con el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52, que es lo que comúnmente llamamos el ciego Bartimeo, la historia del ciego Bartimeo. Entonces, si quieren, vamos a proclamar la palabra. Claro que sí. Que proclamemos la palabra. Marcos 10, 46. Llegan a Jericó, y cuando salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llamadle. Llaman al ciego diciéndole: Ánimo, levántate, te llamo. Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino donde Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Rabuní, que vea. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, y ustedes se preguntarán: ¿por qué empezó John Jairo por el Evangelio? Porque para mí la historia mía es como la del ciego Bartimeo, porque estaba en un momento en mi vida que estaba al lado del camino, ciego y mendigo. Ciego porque, como le decía a Robert ahorita, hubo, como le dijo el título de acá, que hubo un momento en que yo decidí irme al ejército y empezar a hacer quería hacer una venganza. Una estrategia. Una estrategia de venganza, ¿cierto? Pero para llegar ahí les voy a contar primero bien cómo fue la historia, ¿listo? Entonces, bueno, la historia es que mi mamá quedó huérfana de papá, pues mi abuelo
mi abuelo materno murió muy joven, como a los 43 años más o menos. Y ella era de las mayores, él dejó 12 hijos, inclusive dejó a su esposa, mi abuela, en embarazo. Ellos vivían en el municipio de Angostura, en el norte de Antioquia. El municipio de Angostura es conocido un poco por el Padre Marianito. Mucha gente le gusta ir a peregrinar al Padre Marianito. No sé si Robert ha ido al municipio de Angostura. No he podido ir, John. Estamos pendientes de esa invitación. La idea es ir con ustedes. La idea es ir con ustedes. Cuando quiera vamos, organicémoslo un puente y vamos. Claro que sí. Pero bueno. Entonces, digamos que ellos vivían allá. Mi abuelo trabajaba en la alcaldía y por cosas de la vida, esta gente no la indemnizó, pues no quedó jubilada, mi abuela no quedó jubilada, entonces tuvieron unas dificultades económicas muy grandes, tanto que les tocaba aguantarme muchas necesidades, comían muy poco, pues digamos que entonces a los mayorcitos, como es normal en estos casos, los hijos mayores pues les tocó salir a buscar trabajo para sostener a los más pequeños. Imagínense, recuerden que quedó en embarazo, mi abuelo murió sin saber que tenía otra hija. Entonces imagínense una bebecita por nacer y sin papá. llevar el sustento, y sin papá, porque en ese caso mi abuelo sí era el que llevaba el sustento económico al hogar. Entonces, mi mamá, por conexiones, pues eso sí no es necesario contarlo, porque esos detalles pues nos quitarían tiempo, pero por cuestiones de la vida, por conexiones familiares, resultó trabajando en una joyería en Bogotá, buscando pues sostener a sus hermanos y a su mamá. Inclusive ella me dice que varios de los meses que trabaja allá, pues yo creo que fueron años, todo el sueldito completico se lo mandaba a la mamá, se lo consignaban a su mamá para el sostenimiento pues, de ella y sus hermanos. Lógicamente pues también los otros hermanos que eran mayores también salieron a buscar pues opciones económicas. Entonces, ¿qué pasó ahí? Mi mamá llegó de un hombre que es su jefe, pues el dueño de la joyería, era un hombre sexualmente desordenado, o sea, promiscuo, tanto que a mí me tocó ver que en la joyería, en el segundo piso, tenía una habitación y un bar. Ustedes se imaginarán para qué era, ¿cierto? Entonces, era un desorden total de sexualidad, tanto que mi mamá me dice que como ella era la secretaria de la joyería, le tocaba pagar casi todos los días mujeres que iban a visitarla allá. Entonces, imagínate una niña de 19, 20 años que llegó de un hombre totalmente promiscuo, de más edad, casi 50 años, o sea, con toda la experticia y que prácticamente es como que hubiera llegado una ovejita del lobo, ¿cierto? Está bien con el lobo. Entonces, imaginen lo que le pasó, pues pues yo digo cayó. Sí, cayó porque, y aunque ella no quería, pues él la manipulaba y accedía sexualmente sobre ella, ¿cierto? Entonces, hasta que de tantas veces que pasó, pues quedó en embarazo. Me imagino que utilizaba el tema laboral para manipularla. Sí, señor, efectivamente. Entonces ella quedó en embarazo, era su primera experiencia sexual con un hombre, y ella pues lógicamente ahí rechaza pues en ese momento, rechaza su embarazo, hasta seguramente pensó en abortar, ¿cierto? Ella se regresa de Bogotá para Medellín, porque no quería pues seguir allá en ese lugar, y una de las cosas que pasa es que ella estuvo con la familia en un paseo de esos de río, de olla que llamamos, y de 7 meses de embarazo, imagínense, 7 meses de embarazo, y no se dieron cuenta que estaban en embarazo porque se bajaba tanto que no se dieron cuenta. Yo creo que yo por eso hablo tanto, porque yo existo. Entonces, pues dicen, a ver, Robert, yo sé que usted es médico veterinario, pero ¿cómo es que se dice cuando uno nace nace primero los pies del bebé? Eso tiene un nombre médico.
no recuerdo en este momento. Pero bueno, ¿Sabe? Quiere que le diga como se dice en el argot del veterinario, que nace de culos. Y bueno, Naciste de culos, pues, John Jairo. más o menos, sí, inclusive fue un parto de alto riesgo, que en un momento del parto que dijeron que alguno de los dos se moría, por gloria a Dios, pues no, ninguno de los dos. No, parto distóxico cuando es un parto con dificultad, parto distóxico. Y pues y cuando en este mundo espiritual que de seguimiento al Señor que llevo varios años, he leído algunos libros y pues, y algunas charlas que hemos recibido, pues me di cuenta que los niños que nacen así, que no, son niños que no quieren nacer, porque hay una herida desde el vientre materno. Hay, bueno, realmente dos heridas que marcan a los bebés. Y la primera es la herida de rechazo en el vientre materno, ¿cierto? Cuando un niño no quiere nacer es porque hay una herida de rechazo y también una herida de abandono, ¿cierto? Porque puede ser que el papá abandone al hijo desde ahí, desde el vientre materno, porque ya no está ahí pendiente de la mamá, porque cuando se entera que se quedó en embarazo se va, listo, pueden pasar miles de cosas. Entonces, pero sobre todo la herida de rechazo. Entonces, la herida de rechazo, pues en ese momento, normalmente los bebés que tienen herida de rechazo, digamos que yo tuve una herida de rechazo de mi mamá y de mi familia, ¿cierto? Porque en ese momento cuando se enteran que ella está embarazada, pues imagínense, era el ejemplo, la que pudo terminar el bachillerato en los años 78, 79, terminar el bachillerato era como tener una profesión hoy en día, ¿cierto? Entonces ella logró terminar el bachillerato, era el ejemplo que estaba mandando pues la platica para sustentar a sus hermanos y a su mamá, o sea, muchas cosas que era como así que está en embarazo, ¿cierto? Entonces hubo un rechazo ahí de toda la familia, tanto que mi abuela la tuvieron que llevar al hospital, que se llevó de nervios, bueno, tantas cosas. Le dio el Entonces, soponcio. más o menos. Con todas las dificultades yo nazco, a los 30 días de nacido me bautizan. Y ese mismo día mi mamá toma la decisión de que me va a meter enterrada porque ella había logrado conseguir trabajo en un banco, en el tiempo del Banco del Estado, que ya no existe. Entonces ella se va ella le dice a mi abuela, no, yo al niño lo voy a llevar a un internado. De 30 días, de un mes. 30 días, de un mes de nacido, para yo poder trabajar y sostenerlo. Entonces mi abuela dice, no, pues ¿cómo le ocurre? Pues no, el niño no lo va a llevar para ningún lado, yo me lo llevo para Angostura. Entonces a los 30 días mi mamá pues era la mejor opción que tenía porque ella no quería seguir teniendo ningún nexo con mi papá. Entonces la mejor opción que ve en ese momento es que él te va a dejarme que irme por de la abuela, después de su mamá, y ponerse a trabajar pues, para poder sostenerlo. Entonces Un destete bastante... De los 30 días más o menos. Entonces mira, Bastante... mi mamá, sin quererlo, por las circunstancias económicas y las que sea, también tuve heridas de abandono. O sea, hay un abandono, tanto de mi papá como de mi mamá, ¿cierto? Sin importar quién es tu papá, si no está contigo, también hay un abandono, ¿cierto? Y esas son, esa junto a la herida de maltrato psicológico y físico, son las tres heridas más grandes que tiene el ser humano, que pueden afectar a los humanos. Hay muchas más heridas, que también puede ser que a otras personas afecten también grandemente. Pero a nivel psicológico, las tres heridas que más marcan a una persona, a un ser humano, y que afectan su desarrollo y de cómo se comporte, son esas tres heridas: herida de abandono, herida de rechazo y maltrato físico o psicológico, ¿cierto? Entonces, imagina, a mis 30 días ya tenía las dos, a los 30 días de nacido, tenía ya las dos de abandono y rechazo. Entonces, eso sin duda, indudablemente marca a un niño. Pues yo, la verdad, ¿cómo se vio marcado eso en mi infancia, en la adolescencia? Que era un niño demasiado tímido, miedoso, lleno de inseguridades. Esa es una de las, digamos, de los, ¿cómo les dijera? Rasgos. De los comportamientos, los rasgos que tiene una persona que tiene estas heridas, ¿cierto? O sea, eso no es un invento de la neurociencia ni de la psicología, eso es verídico y en tu caso podemos palparlo, podemos dar fe de que todas esas heridas emocionales
que suceden en el vientre materno o en la primera infancia, es verídico eso, o sea, eso marca a un niño. Así es, así es, así es. Entonces, pues yo fui creciendo, afortunadamente, pues mi Dios me protegió mucho. O sea, la verdad es que la mano de Dios se ve desde ahí, porque mi abuela era, que paz descanse, que murió hace como 5 años, era un ser humano maravilloso. O sea, ella me acogió con tanto amor. Al final, tantos que toda la gente pensaba que ella era mi mamá, ¿cierto? Ella me acogió con un amor increíble. ¿Y Pues, tus rechazo que tíos ella fueron tuvo, como tus hermanos? más o menos, sí. Sobre todo la que les dije que quedó en embarazo cuando murió el abuelo, Ujú. ella, pues éramos como hermanos. Vivíamos como hermanos y nosotros vivíamos como hermanos, no como tíos. Muy bien. Entonces, yo estuve hasta los 17 años en Angostura, para hacer un poquito más largo, más rápido la historia. ¿Qué acontecimientos importantes pasaban de los 30 días de nacido a los 17 años? Uno es que más o menos yo a los 7 años me llevaron a conocer a mi papá a Bogotá. Uno de los tíos me llevó a conocerlo. Y fue la única vez chévere que voy a conocer a mi papá, porque me recibió aunque yo iba muy temeroso, pues como así que este señor es mi papá, y llevo 7 años, tengo 7 años de vida, apenas todas las personas que le acercan es por su dinero, entonces él se mantenía muy prevenido, y además porque trabaja en una joyería, entonces muchas veces le habían robado en la joyería y todo eso. Entonces él pensaba que yo era por su dinero. Yo lo único que iba era que mi papá me diera un abrazo, que me dijera que te amo. Quería robarle, pero un abrazo. Eso, yo quería robarle un abrazo. Y él pensaba que era por su dinero. Tanto que yo decía, pero ¿por qué mi papá no me quiere? Porque me hacía rechazos. Por ejemplo, una vez que fui, dijo que no estaba en Bogotá, que estaba de viaje, pues me dieron razón. Y una vez casualmente, pues porque eso era quedaba en la séptima, el edificio Bianca en Bogotá, que íbamos, fui con mi tía, porque menos mal vive una tía, entonces yo me quedaba donde una tía, que una tía vivía en Bogotá. Entonces fuimos como de paseo por ahí por la séptima, que íbamos al Museo del Oro, bueno, por ahí que se va a varios lugares. Entonces pasamos y lo vimos ahí en la joyería, así que se no estaba, ¿cierto? Entonces yo me ponía a llorar y mi tía, yo decía, yo no lo vuelvo a traer acá, porque yo salía llorando y de ver como que ese señor que hay ahí viera a mi papá y no me quería ver, ¿cierto? Entonces yo decía, y yo en mi interior decía, pero que yo qué le hice a mi papá, porque mi papá no me quiere, ¿cierto? Entonces, lo que hacía era ir a mendigar un amor que no recibía casi nunca. A los 15 años, eso pasó varias veces o me decía que yo era un campesino, porque imagínense, yo ahora hablo bien paisa, imaginen peladito peladito de Angostura, que no había salido de Angostura, siempre vivía allá, hablaba bien montañerito, ¿cierto? Entonces me regañaba por eso, ¿usted cómo habla de montañero? ¿Usted qué va a ser capaz en la vida de hacer algo? O sea, entonces me despreciaba y me decía cosas feas que lo diga un padre, eso duele el corazón, y yo me venía triste. Y no sé si se acuerdan de Bartimeo, por eso a mí me gusta mucho esa palabra de Bartimeo, porque ¿se acuerdan que les dije, cuando les leí les proclamé la palabra, que había unas personas que le decían a Bartimeo, cállate, como queriendo decir, no sirves para nada, que tú ya no sirves, no puedes hacer nada con tu vida, ya eres un ciego, ya estás al lado del camino, eres mendigo, cállate, así mismo me decía mi papá, usted no sirve para nada, usted que va a ser capaz de hacer algo en la vida, usted es un montañero, usted está al lado del camino. Y entonces, estar al lado del camino es estar sin rumbo, y en ese momento yo andaba sin rumbo, no sabía quién era, no tenía identidad. Y entonces, en ese momento, digamos que también hubieron personas que, como Bartimeo, me dijeron, usted es capaz, usted puede, ¿cierto? Porque a los 15 años fue que también fuertemente, una vez que estuve en Bogotá, me preguntó que yo qué quería hacer, y yo le dije, yo quiero ser ingeniero de sistemas, o quiero ser aviador o médico. Me gustaban esas expresiones. Nada. Y me dijo, ¿usted qué va a ser capaz? ¿Usted qué va a ser capaz? Así me dijo, Le gustara soñar por lo alto a usted. Y entonces, sí. Entonces imagínense, amigos, que yo me vine muy triste, pues, porque mi papá me viera eso como Bartimeo,
no eres capaz, cállate, no. Entonces me dijo, si quiere, cuando termine el bachillerato, se viene para acá a trabajar conmigo de guardaespaldas y estudia cualquier cosa, así me dio cualquier cosa por la noche. O sea, menospreció, ni siquiera sabía que yo era buen estudiante, ni siquiera lo sabía. Y yo tampoco le dije porque pues, nunca me lo preguntó. Y entonces yo me fui así con eso. Y hubo un momento cuando terminé el bachillerato que yo ya tenía rencor hacia él. Yo tenía rencor y yo dije, pero... Y yo me puse a hacer la cuenta de cuánta plata me había dejado de dar, porque yo iba... Te debía. Hiciste cuenta de cuánto te debía. De oro. Sí, de cuánto me debía, que no me había dado nunca, porque nunca me ayudó con nada, ni le ayudó a mi mamá. Entonces yo dije, pero este más bien rico, tiene, o sea, cada vez que va a la joyería me muestra lingotes de oro, me muestra esmeraldas, me muestra todo, y no me da ni un peso. Me daba los pasajes, o sea, cuando iba me daba solo los pasajes para volverme. No me daba ni siquiera para la liguita, para comprarme alguna cosa. Más amarrado que capa turbo. Sí, de verdad, eso era, Dios mío. Entonces yo dije, no, Dios mío, o sea, no, yo tengo que sacarle lo que no me ha dado. ¿Cierto? Entonces yo dije, no, yo quiero vengarme, porque se empecé a llenarme de rencor, de odio, y quería vengarme. Y miren, desafortunadamente en nuestro país están siempre las opciones. Les voy a poner la opción, está el ejército, están los paramilitares, o está la guerrilla, o está la delincuencia común. O sea, miren, tenemos 4 opciones para ir a la guerra, ¿cierto? Para dañar. Menos mal yo escogí el ejército, ¿cierto? Menos mal, yo escogí el ejército. La menos peor. Me regalé para el ejército. Yo ya había salvado y me regalé. Pasó un sargento diciendo que quienes sabían tocar trompeta y yo alcé la mano. Ya me había salvado. Después me arrepentí, pero sí me fui regalado. Ya. Bueno, inclusive les cuento que una vez, eso no les conté ahorita cuando estaba contando la historia, cuando estuve en Angostura, pues cuando yo vi hasta los 17 años en Angostura, una vez nos fuimos a caminar, a visitar unos amigos que vivían lejos de Angostura, como a 3 horas caminando en la montaña, pues en una parte muy rural, más lejana. Y cuando llegamos a ese lugar, le dije yo a los amigos con que, acá no está el ejército ahí, porque cuando siempre que iba al ejército nos regalaban balitas así, con eso hacíamos llaveritos, o nos regalaban hasta, una vez me regalaron a mí un cuchillo de esos de militares, entonces yo, ay, qué bacano, nos va a regalar. Y cuando veo una muchacha con botas, y yo, ay, no soy Es el ejército, pero otro ejército. Era un frente de las FARC, entonces imagínate. Entonces cuando nos preguntaban de todo, quiénes éramos, bueno, tal cosa. Y entonces cuando yo iba caminando, les cuento esto porque yo iba caminando y veo a mi compañero que hacía como 6 meses no volvía al colegio. Estábamos en quinto de primaria, que no volvía al colegio. Bueno, él está todo el quinto de primaria, yo ya creo que estaba como en séptimo, o sea, hacía como 2 años no lo veía, y yo decía, pero verdad, Esteban, ¿qué se hizo? Entonces no sabía pues qué había pasado con él, y cuando volteo y lo veo con una fusil, y yo, ay, y era el que sentaba al lado mío, él estaba al lado mío en el pupitre. ¿Se acuerdan que los pupitres que se son para sentarse 2 personas? Sí. Entonces, imagínense, ahí veo, entonces sí, ahí estaba también la opción de la guerrilla, estaba la opción de... bueno, los paramilitares sí no había tanto en ese lugar, pero sí, o sea, digamos que estaba, cuando uno decide el camino del rencor, de la venganza, el camino del odio, en nuestro país hay muchas opciones, ¿cierto? Entonces yo al menos mal escogí la menos peor, me fui para el ejército, también estaba la guerrilla, pero menos mal pues no me fui para allá. Y entonces, que hasta de pronto no estaría aquí contándole esta historia, no que ya estaría en una tumba. Entonces, en ese momento me voy para el ejército porque con el ánimo de aprender a manejar armas. Yo dije, no, yo quiero aprender a manejar armas tanto. Y se acuerdan lo que le decía el papá de Betty la Fea. A ver. No. Yo les decía, ¿acuerdan lo que le decía Robert? No, el diablo es puerco. El diablo es puerco. Cuando uno quiere hacer malas, cosas malas, vea, que le aparecen así de papayita. No tiene que hacer uno mucho esfuerzo. O sea, empecé y resulté trabajando es que en la armería de la 14ª Brigada. Oiga, en la armería. Yo era el soldado de confianza del armero de la 14ª
brigada. Entonces el hombre, a lo primero que hizo a los distas, me dijo, Prado, vea, tome, le entrego una 9 milímetros, una pistola 9 milímetros. Entonces yo ya andaba con una 9 milímetros. Imagínense, o sea, me la dio así pues sin dotación oficial, no era por debajo. Y entonces yo me sentía el chacho cuando salía de Claro. Puerto de Río, me iba con esa pistola. Yo, ojalá que alguien me diga alguna cosa. Y a Los pelados atravesados. qué peligro. Y Ave María. Entonces imagínese yo ya con esa, o sea, entonces él me dijo, si usted quiere Prado, yo le la doy, con lo que le pagan aquí en la indemnización al final, cuando ya usted sale, pues la que llaman en la mocha en el ejército, usted toma, me da esa platica que le dan y ya se lleva la pistola. Oiga, por Dios. Qué Y propuesta. ya dije, claro, con eso ya voy y secuestro a mi papá o le hago alguna cosa. Yo sabía que mi papá tenía revólver. ¿Cuántos años tenía John? Estamos hablando de qué, 16, 17, 18. Tenía 18 años. En ese momento tenía 18 años. 17 años, me fui 17 años, pero cuando salí salí de 18 años. 18, sí. Bueno, entonces, y como le digo, había unos muchachos que eran de unos barrios, no voy a decir de qué barrio, de Medellín, que eran calientones porque de pronto esto lo puede escuchar No, ya son casi todos los barrios de Medellín. Sí, que yo sabía que eran calentones y me volví amigo de estos muchachos y entonces me dijeron, no, hágale para lo que sea, o sea, yo sabía que esos pelados eran para lo que fuera, ¿cierto? Que eran hasta de combos o cosas así, yo no sé ni por qué se fue para el ejército, pero bueno, en todo caso, entonces, y esos manes yo les caía bien, pues eran parceros míos, eran amigos ahí, pues, no eran pues muy cercanos, pero sí eran conocidos y les caía bien. Entonces esos manes, no, yo sabía que con esos manes cualquier meta yo hubiera podido cuadrar, ¿cierto? Pero vean, pasó algo, no sé si se acuerdan lo que le pasó a San Pablo cuando estaba persiguiendo, cuando estaba perdido también ciego, Claro. estaba ciego, que yo en ese momento estaba ciego, porque quería vengarme, porque estaba lleno de rabia. Yo decía, bueno, no puedo decir aquí en vivo de lo que decía muchas palabras y decía, ¿cómo es posible que yo haya aguantado? Nunca tuve una bicicleta, nunca pude tener un juego de video, que era aficionado a los juegos de video. Es más, yo decía, yo quiero saber cómo se hacen los juegos de video. Por eso más adelante resulto estudiando lo que estudio, ¿cierto? Entonces, yo dije, no, yo me desquito como sea. Y entonces ya iba en ese camino de ceguera. O sea, estaba al lado del camino sin rumbo, sin norte. Porque cuando uno está ahí, está sin rumbo, sin norte, así como estaba Bartimeo. Y me pasó, es que el Señor me tumbó, me tumbó al suelo. Y mucha gente dice que San Pablo le cayó un caballo, no, la escritura dice que No dice. que se cayó. Se supone que porque era el viaje y los viajes se hacían en ese entonces a caballo, pero no dice la escritura. La escritura no dice, sí, pues le cayó un caballo, pues en todos casos que se cayó, pues sí le de un caballo, ¿cierto? Como dicen algunas. O de un burro. Pero yo lo que pasa es que yo estaba de guardia, mira lo que pasó, yo estaba de guardia y estábamos en acuartelamiento de primer grado. ¿Tú sabes qué pasa Sí. cuando está en acuartelamiento de primer grado? Sí, señor. Es que hay Está caliente. incidente de ataque. Está caliente la Caliente cosa. la vuelta. Eso. Y entonces uno tiene que, cuando está en ese momento de la situación, tiene que tener uno el fusil cargado. El fusil tiene que estar cargado. Y yo tenía el fusil cargado, porque esa es la instrucción. Y estaba ese día aburrido, no sé, estaba aburrido. Como dice nuestro querido poeta, que inclusive en la costura está la casa del Museo de Porfirio del Banco, hay días en que somos tan móviles como las leves brindas al viento y al azar, y dice, hay días en que somos tan lúgubres, como el abril del campo que tiene. Bueno, o sea, como la canción de La Vida Profunda, ese día estaba triste como todos tenemos días tristes, y empecé a jugar con el seguro del fusil. Valiente juguetico me ponía a subirlo y a bajarlo y a subirlo y a bajarlo, y sin ser consciente dejé el fusil desasegurado, y cuando me fui a parar accioné el disparador y la bala me pasó zumbando así la cara. Tanto que el impacto me tiró hacia atrás. Ay, Dios. Me tiró hacia atrás y yo me caí, literal, me caí, me pasó la pólvora, pero entonces todos los que estaban alrededor me dijeron, Prado, no te mates, que dijeron que me quería suicidar, que era que había fallado el intento. Entonces imagínense, me quitaron el fusil y no me lo querían entregar, y yo temblando, yo me paré, y yo dije, ay, ¿será que me mate como los muñequitos que van a ver el cuerpo? ¿Será que si me
Ah, sí, yo no. Y entonces, como afortunadamente, pues no me pasó nada. Y estos muchachos sí me creyeron, pues, y me volvieron el fusil, porque imagina el lío que me hubiera metido donde no me hubiera quitado el fusil. Entonces, en ese momento, como que Dios me hace reaccionar. Pues no estaba en las caminos de Dios, pero como que Dios me rescata de ese camino. De verdad que soy tan agradecido con mi Señor que me haya rescatado de ese camino, porque no estaría aquí contándole esta historia, se lo aseguro. Ya estaría muerto. Estoy seguro de eso. Y de verdad que en el nombre de Jesús, en ese momento el Señor me levantó y le cogí a partir de ese momento una furia, o sea, un desprecio, no miedo, sino que es desprecio a las armas, porque con la misma arma mía me matan o me mato. O sea, dije, ¿para qué son las armas? Caí en cuenta, ¿para qué son las armas? Para matar. Y yo quiero matar gente, no. Entonces, ¿para qué un arma? Y desde ese día que salí del ejército, porque me faltaban como 15 días, desde ese día entregué el fusil, pues se me tocó cargar el fusil porque me tocaba, no lo podía dejar, pero ya desde ese día no vuelvo con un arma en la vida. Y cuando entregué, desde ese día no volví a tocar un arma en mi vida, ni siquiera para jugar. Y es porque el Señor me tumbó y me llamó. Y ese mismo año que pasó eso, una muchacha, bueno, ese momento era mi novia, me dijo, John, presentate a la universidad, vos qué querés estudiar. Yo estaba en el ejército, pues, como les digo, y me dice, presentate a la universidad, ¿qué querés estudiar? Y yo siempre, como les decía, me gustaban mucho los juegos de video. Yo decía, yo quiero aprender a hacer un juego de video. ¿Y qué profesión es la que hace eso? Me dijeron, ingeniero de sistemas. Entonces yo quiero estudiar eso. Y me encantaban los sistemas, me encantaba todo. Yo dije, bueno, voy a estudiar ingeniería de sistemas. Ni siquiera sabían que me estaba metiendo, ¿cierto? Pero después cuando me presenté a la Universidad de Antioquia, les cuento, solamente para ver cómo era el examen. Yo dije, pues al menos me presento. Yo a 9 meses en el ejército, me presenté en septiembre de 1999. Imagínense. Entonces me presento. Septiembre de 1998. Entonces, digamos que me presento a la universidad. Me presento a la universidad y me doy cuenta que supuestamente era para ver cómo era el examen, porque yo llevaba 9 meses y no podía estudiar nada en el ejército. No había estudiado nada. Y para la gloria de Dios, hacia el primer intento. O sea, estás en el ejército todavía cuando te presentaste a la universidad. Sí, me dieron permiso, yo vine a presentarlo un fin de semana. Pero fue porque tu novia te animó. Ella me animó y me llevó los papeles y me compró el PIN, me hizo todo. Porque estando en el ejército se te había olvidado, o por lo menos no estabas pensando en la opción de estudio. No, en ese momento no estaba pensando en eso. Yo dije que cuando saliera del ejército, pues miraba que yo sí quería estudiar. Inclusive no me presenté a la Universidad de Antioquia estando en 11, porque ni siquiera nadie me dijo que me podía presentar en 11. Inclusive si iba a pasar a la universidad, de pronto hasta ni hubiera ido por la universidad. Claro. Los caminos ahí. O sea, siempre ahí, qué pena, hagamos un paréntesis, John. La importancia de tener a alguien ahí, llámese como se llame. Obviamente el papá es el que creería yo que está ahí asesorando, mijo, entonces termina o estudia esto otro, pero hace falta la credibilidad, la fe. Tú mismo lo dijiste, tu papá no creía en ti. Es más, mira que te presentaste como vamos a ver cómo es el examen, pero ni siquiera tú creías en ti. No pensabas en que ibas a pasar. Tenía muchos miedos y muchas inseguridades. Y mira que Dios utiliza a esa muchacha, a tu novia, como instrumento para animarte. Qué bueno. Sí, y ahí viene la otra cara de las personas que estamos. Recuerden que el contexto, Bartimeo estaba ciego al lado del camino. Al lado del camino significa estar en la vida, estar sin rumbo en la vida, como estaba yo en ese momento. Desubicado, desenfocado. Desenfocado, queriéndome vengar, lleno de odios, de rencores, de resentimientos. Y en ese momento, o sea, y mendigando amor, porque cada vez que iba era mendigar amor. Entonces imagínense, en ese momento también dice la escritura que empezaron a decirle a otros, sigue gritando, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y esas personas fueron las que también, como la novia en ese momento, la novia de ese momento me dijo, preséntate a la universidad, vos, tú eres capaz, tú eres inteligente, dale. O sea, entonces yo les digo a ustedes, queridos oyentes,
Especialmente a los niños y a los jóvenes, John. Y a los jóvenes que vos quieren escuchar, que vos quieren escuchar, porque usted decide que vos escuchar. Yo decidí no escuchar la voz hasta de mi propio padre, que me decía que no era capaz, que estudiara cualquier cosa por la noche, pero que ingeniería de sistemas, no, que yo que iba a ser capaz de hacer eso, que yo que iba a ser capaz de ser ingeniero o médico. Y le dije, y esa muchacha, yo le creí a esa muchacha que me dijo, John, presentate, vos sos capaz, tú puedes. Por eso, me voy a adelantar un poquito, yo hoy en día soy docente de cátedra en la Universidad de Antioquia, es una bendición, porque o sea, es todo el paso de Dios por mi vida. O sea, y hay muchachos que saben que yo soy docente en la universidad, inclusive yo cada año me traigo todos los muchachos de 11 y de décimo de Angostura para que conozcan la universidad, les muestro las becas, les muestro todas las posibilidades. Hace años lo estamos haciendo. De cuenta tuya. Que muchos han seguido. Sí, yo pues me consigo los medios. En la alcaldía me han ayudado a traerlos con el punto de la alcaldía. Yo les doy el refrigerio, les doy todo lo que necesiten. Porque algunos colegios hacen eso, la exploración vocacional. Algunos colegios en Medellín, pues, obviamente. Sí, señor. Pero en los no, municipios, y más un municipio tan lejano como Angostura no tiene esa posibilidad. Qué bonito eso que estás haciendo. Porque yo dije, sí, ¿cómo es posible que nadie me dijo que yo podía estudiar y me podía enfrentar a 11? Entonces yo quise que a los mismos compatriotas los contemporáneos de Angostura no les pase lo mismo, entonces por eso cada año me los traigo y les a la universidad. Muy bien, y entonces por eso cuando muchos pelados de esos me dicen, es que yo me quiero presentar, y entonces miren la actitud, ¿cierto? Porque es que también está en uno. Porque miren lo que les voy a decir. El que pide, se le hará. El que busca, encuentra. Y el que toca, se le abrirá. Entonces, cuando me dice, es que yo me quiero presentar, y yo, qué bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ves? ¿Cómo estás estudiando? Me dice, no, pero es que yo voy a ver si paso. No, cuando me chava, no sé. Es que sí, como que sí. Yo hermano, y ¿sabes qué? Eso está cruel. Yo les digo, ¿sabes qué? No se presenten, no pierdan. Con esa actitud, no. Con actitud no va a pasar nunca. Es que todo, es esos que te animan. Sigue gritando, porque es que tú tienes que creer en ti. A pesar de que yo tenía tan yo dije, no, yo voy a aprender. Yo creí a la persona que me dijo, tú eres capaz, yo le creí, aunque yo estaba dudando de mí. ¿Sí ves? Porque yo dije, yo vamos a presentarme a ver como por conocer el examen. Para conocer el examen, para prepararme bien para el otro año. Porque yo dije, sí, prepararme, porque yo sabía las estadísticas. Más o menos 45.000 personas se presentan y solamente hay cupos para 5.500. Y yo decía, Dios mío, imagínate, si quedan más de 42.500 personas por fuera. Es difícil. Yo llevo 7 meses, 8 meses sin prepararme, pues que voy a ser capaz de pasar, decía yo en ese momento. Y mire, pasé. Porque yo me había ganado también, creo que eso ayudó un poco. No estoy seguro, pero creo que sí ayudó, porque yo me había ganado el premio Andrés Bello de Angostura, o sea, las mejores pruebas de IFES en ese momento. O sea, usted tampoco es un bobito, pues. Pues algo hemos hecho. Usted tiene su cuento con el tema académico. Usted es un pelado que sobresalió. Sí, a mí me gustaba estudiar. Qué bueno. Me gustaba estudiar, yo leía más de lo que leía normal. Yo me leía la prensa cada 8 días, leía libros, hubo un tiempo que me dediqué a leer, hice un concurso en la biblioteca de Angostura y yo gané el concurso que era el que más leía libros, me incentivaron. Entonces, me gustaba estudiar, sí, eso sí es cierto. Mira, John, que como tú lo dices, lo mencionas varias veces, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El Señor se valió, obviamente Él conoce nuestra historia. Y cuando yo me refería al principio, esos esquemas que se rompen en tu historia es porque uno ha escuchado que los traumas emocionales, que desde el momento de la concepción, y uno conociendo tu historia, ¿qué va a apostar uno por John Prado? Uno no apostaría un peso por John Prado. John Prado es un joven que con esa historia, que con esos inicios, que con esa historia de ese papá, con esos traumas emocionales, uno diría, John Prado no va a servir para nada. Pero mira que Dios tiene planes maravillosos para cada uno de nosotros. Y mira que se valió precisamente esa historia tuya que te iba a llevar a ser un joven introvertido, un joven tímido, pero que te iba a meter en el conocimiento de los libros, en el estudio, en la lectura,
para que sobresalieras en el tema académico. Mira que ya sos un profesor de cátedra, mira que tenés una familia bien bonita. Cuando los caminantes no saben, viniste hace, ¿qué? 3 años, en Semana Santa acá a Remedios. Fue una experiencia bien bonita, bien bacana, conocernos. El tema del agua acá, recuerda lo que no había agua, más sin embargo, el agua duró para todo el tiempo que estuvieron ustedes acá. Pero de verdad que te admiro bastante, John. Admiro bastante y tu historia, como te digo, rompe los esquemas de la neurociencia, de la psicología, y es porque está la mano de Dios ahí. Pues todavía no hemos llegado a la historia de cuando llegó el Señor a tu vida, pero obviamente que ya se ve, porque siempre está, Dios está con uno desde el momento, desde antes de ser concebidos. El Señor tiene planes maravillosos para cada uno de nosotros. Vea, hermano, se lo digo así, en esos momentos Dios me estaba cuidando, estoy completamente seguro, Claro. Dios Padre me estaba cuidando. Porque vea, pues, o sea, uno hereda mucho de los padres. Y una de las cosas que, digamos, que me ha costado mucho, pues, lo digo públicamente porque ya el Señor me ha ayudado a superar y a que eso no me domine. Pero a mí me ha costado mucho la sexualidad, pues como mi papá, o sea, esa tendencia a estar con varias mujeres y todo eso. Entonces como como les digo yo, la timidez de ese momento hizo que yo no despertara sexualmente Temprano. más temprano. Que donde le cuento que yo hubiera tenido la habilidad que cogía a los años pues, digamos, para conquistar a una mujer o para estar con varias mujeres, hubiera tenido muchos hijos regados así con mi papá. O sea, yo lo digo que no hubiera escatimado nada. Entonces, el Señor me cuidó, porque, o sea, mejor dicho, Dios utiliza todo lo que nos ha pasado para también hasta por protegernos. Entonces, hasta inclusive cosas como esta, que estábamos todos, yo estaba con los dos amigos que más tuve de la infancia, estábamos en un bar, y ellos, y hay un momento que yo dije, no, me toqué ir, ¿no? Algo me entró, me toqué ir una corazonada, y me dijo, me voy, no, chao muchachos, me voy. Era después de la noche en un bar, allí en el pueblo, y había como unas muchachas ahí mirando que no eran del pueblo, y al final esos locos se juntaron yéndose para una casa con ellas y haciendo lo que, pues, cosas sexuales, entre, como le digo yo, y piñatas y todas cosas. Y imagínense, eso hubiera sido mi primera experiencia, que me hubiera quedado ahí. O sea, ¿quién me llevó de ahí? ¿Quién me sacó de ahí? Y ustedes sacarán conclusiones, ¿cierto? Entonces, bendito sea el Señor, que Él siempre me protegió, y me protegió muchos años. Entonces, inclusive, yo llamo Puerto de Río en ese entonces, yo no sé hoy cómo será, pero entonces era Sodoma y Gomorra, eso había en cada esquina de Puerto de Río. Debe estar peor. Unas zonas de prostitución al 100. Entonces, uy, Dios mío, era horrible. Y allá pues también me tocó y me pondré el padre a decirle que orara por mí, y me dejó quedar allá con él, el padre de una parroquia, no me acuerdo cuál, realmente me tocaría volver como a acordarme en el espacio, no era la principal, pero sí era una parroquia en Puerto de Río. Y yo le dije, padre, yo me quiero confesar, ayúdenme porque estoy que me voy a tener ante las mujeres, pues, fáciles que llaman, no las difíciles. Entonces, porque todos sus compañeros iban, cada vez que les pagaban, a nosotros pagaban 30.000 pesos, 10.000 era para ir a las prostitutas, otros 10.000 eran para pagar a la señora de que nos lava la ropa, y los 10.000 que quedaban eran por tomar fresco y comprar desodorante o alguna cosa. Bueno, entonces imagínense, y todos iban para hacer eso, y yo no, yo tengo que romper el esquema, y me sostuve, bendito sea el Señor. Entonces era complejo en ese momento, pero bueno, el Señor me sostuvo porque Él estaba ahí. Entonces les voy a contar un poquito ya porque nos quedan 5 minutos, Robert, ¿cierto? No, pero podemos alargarnos, igual podemos dejar para una nueva ocasión. Puede ser segunda y tercera parte, porque me gustaría pues que volvieras a acompañarnos, porque de tu trabajo con Yeshua, que la gente conozca también. Me gustaría también que Yeye nos acompañara. En fin, pero dale, entonces si quieres terminar. Bueno, pero vamos a rematar esta parte. Dale. Entonces les cuento que yo logro entrar a la Universidad de Antioquia en el primera vez que me presento, y logro entrar a empezar a estudiar ingeniería y sistemas. Y en el primer semestre me pusieron a hacer un ensayo de tema libre.
imagínate, de tema libre. Y yo escogí la excelencia porque yo siempre he querido ser mejor. O sea, siempre como que a nivel personal, como que me ha llevado, o sea, yo quiero ser mejor y mejor. Entonces empecé a leer, me encarreté tanto con ese ensayo que empecé a leer libros de superación personal. No sé si a algunos de pronto le tocó Miguel Ángel Cornejo, Igor, Linar, bueno, todos esos autores que hablaban desde la superación personal y todo eso. Entonces yo empecé, inclusive escuché unos audiolibros que decían: tú eres el resultado de millones de años de evolución, tú eres grande, útil y valioso. Y entonces uno empieza a escuchar todo eso y a ese cuento, pues, digamos, esos cuentos, inclusive te decían, tú eres todos los días tienes que mejorar el 1%, ¿cierto? Pero yo empecé a hacerlo. Cuando llegué como al 7% ya no fui capaz de seguir porque eran con mis fuerzas, ¿cierto? Era con mis fuerzas. Y entonces ahí todavía no conocía al Señor. Pues si era católico, pues, pero de cumplimiento, ¿cierto? Ir a la Eucaristía cada 8 días, pero hasta ahí. Entonces, una muchacha me dice: John, hay un seminario de calidad de vida, y yo lo relacioné con la calidad de vida, lo que me están hablando estos males, de los libros que estaba leyendo, de las conferencias que estaba viendo. Entonces yo me iba para la biblioteca de la Universidad de Antioquia, que me encanta ir a esa biblioteca porque tiene muchos recursos. Yo iba a ver videos, a la zona de videos, bueno, a leer libros. Y entonces yo me vi tan encarretado que me dijo: está este seminario. Y yo, pues bueno, pues vamos. Qué rico es sábado y domingo. Y yo de una me fui porque yo ya quiero terminar mi ensayo bien bacano, que qué más bueno que ir a hablar con un conferencista de estos que me la estoy hablando. Y cuando llegué, oiga pues lo que me pasó, encontré por allá pura música con batería, gritando Jesús, y yo decía: Dios mío, esta muchacha ¿para dónde me invitó? ¿Para dónde me invitó? Son evangélicos. No, y no estoy diciendo nada pues que tengo en contra de los hermanos, o sea, los respeto, pero no, yo crecí, imagínate, en un pueblo católico, con un beato, con el beato Valencia. No, yo soy católico, yo me voy a cantar allá católico, dije yo. Entonces yo me salí y yo dije: no, aquí, no, yo no me voy a quedar acá. Entonces cuando salí y miré, decía Escuela Bíblica Católica en Suba. Yo dije: católica, son católicos, pero sí. Y luego, o sea, era un visaje que pone que es católico para que la gente piense que es católico. Entonces, menos mal salió una señora, pues salió una señora que era Margarita. Yo le digo mamá Margarita, que era la administradora en ese momento, y de la Escuela Bíblica Católica de Suba, y me dice: yo no, somos católicos, pues más, ahorita viene un sacerdote a hacer la Eucaristía. Y yo: no, pues así sí. Además yo ya había pagado como 5.000 pesos. Yo dije: no, yo había esperado, se mantenía. Yo no, perdón, los 5.000. Entonces me quedé. Eso fue en septiembre de 1999. Cuando empecé en la universidad, yo salí del ejército y en marzo, salí en enero del 99 y en marzo empecé a estudiar en la universidad. Eso fue de una, no. A mí nunca me ha gustado quedarme vagando, entonces me quedé de una y bendito sea el Señor que de una empecé a estudiar. Y entonces llegué en septiembre de 1999 a la Escuela Bíblica Católica de Yeshua, y desde ese día, o sea, nunca había escuchado a alguien decirme con tanta certeza que cuál era el norte de mi vida, o sea, quién era yo y para dónde debía ir, ¿cierto? Y por qué estaba aquí en este mundo. Nunca con tanta certeza, con tanta verdad había escuchado a alguien. Y desde ese día yo dije: no, yo me quiero quedar acá. Todo eso empezó a llenar mi corazón, todo lo que fue la palabra de Dios que empezaron a proclamar. Y les cuento que ese día me quedé en el grupo de jóvenes, porque dijeron que había un grupo de jóvenes, me quedé en el grupo de jóvenes. Y cuando terminamos ese seminario, el ensayo que estaba haciendo lo terminé escribiendo diciendo: la excelencia que buscaba, por fin la encontré en Cristo Jesús el Señor. Y desde ese día me quedé en la Escuela Bíblica Católica de Yeshua en comunidad de jóvenes. Y hasta el sol de hoy en día, muchachos, septiembre de 1929, hoy 2025, todavía sigo ahí perseverando como discípulo del Señor. Porque a pesar de que ahí empezó un proceso, porque no crean que la sanación llega así. 25 años ya. Sí, señor, 25 años. No crean que el Señor nos pide procesos, nos pide perseverancia. Esto no, o sea, si usted tiene algo, una herida, eso no es así, ojalá fuera Michael, que
mucha gente que dice, hay un niño entre medios que está tocando la gente y ora, y eso ya quedó listo, y eso le hace fila y va gente de Medellín y todas partes. Así es. Yo no creo que con eso ya queda listo, no, eso no queda listo, muchachos, eso es un camino. No sé si recuerdan un evangelio de estos días que el Señor era un ciego, el primero le tocó la mano. ¿Qué ves? Lo tocó, y le digo, ¿qué ves? Y yo le decía, veo Como árboles. arbustos. Sí, como unos árboles, ¿cierto? Pero se mueven. Dios, veo como árboles, pero se mueven. Y el Señor le tocó otra vez volverlo a tocar. Así es. Sí, señor. Cuando uno tiene procesos de sanación tan profundos, eso es un proceso, eso no es de una. Esa ceguera no se va de una. No se quita de No uno. se quita de ojalá, ¿cierto? Pero Claro que hay de casos a casos. Hay casos a casos, Sí, el sí. El Señor hace obras rápidas también. Pero eso no fue el tuyo ni el mío. No, pero no es tan común. Pero lo más sano es que usted haga un proceso. Si usted se ha identificado con algunos de los rechazos que le dije. Bueno, también tenía maltrato, no tanto físico, no psicológico, porque yo era flaquita y me maltrataba psicológicamente. Me decían que me iba allá al diablo, que me iban a meter encerrado. Bueno, tanto fue ¿Cómo herías? ese maltrato psicológico de que me iba allá al diablo, que yo soñaba que me iba al diablo, literal, soñaba que me iba allá al diablo. Y entonces me iba corriendo, me levantaba así tan gacha, me iba corriendo, que me estaba persiguiendo. Salía a la casa y me iba a correr. Y entonces imagínense, hasta que un día dije, yo nunca había escuchado psicología, pues yo mismo deduje eso. Bien, es que, ¿cómo así? Cogí un machete y me fui para el solar, porque no el solar oscuro. Y cogí el machete y le dije, salime, pues diablo, si son tan berracos. Y sí, salime. Les cuento que menos mal no salió, ¿cierto? Le dio miedo. O sea, usted hizo correr hasta el diablo. ¿Cómo verías? Y yo ya, imagínense, ya no salió nada, entonces yo dije, eso no existe, eso es puro cuento de mi familia, eso no, entonces ya de la bobada, y de verdad que más ya diablo, eso no existe ya. Y entonces imagínense, no me salió, bueno, enfrenté, ¿qué hice ahí? Enfrenté mis miedos, todo tantas cosas como tales muchachos, pero bueno, me acordé de esa porque esas son otros maltratos, no sé ustedes cuál maltrato tienen, herida de rechazo, herida de abandono, maltrato físico, psicológico, porque también hay algunos los han maltratado mucho físicamente y eso quedan ahí heridas en el corazón. Entonces, yo no sé, pero entonces yo empecé ese proceso de sanación y el Señor empezó a mostrarme que yo estaba herido. Es como un caballo que de carreras, que lo mandan a correr y tiene una herida, usted que es veterinario, Robert, imagine un caballo de carreras con una herida en la pata y corriendo así para ganar una carrera. ¿Qué pasa? Pues pierde, se daña más la pierna, ya puede inclusive incapacitarse por vida el animalito. Entonces, o sea, pueden pasar miles de cosas, así pasa. Fuimos hechos para amar, muchachos y muchachas, fuimos hechos para amar. Y cuando uno está lleno de heridas que no sana, uno no es capaz de amar, ni sentirse amado, ni dar amor. Yo no me dejaba dar amor, me costaba que me ayudaran, me costaba que me dieran amor, porque como me sentía rechazado, me sentía abandonado, me sentía maltratado. Y por eso, en ese camino que empecé en la Escuela Bíblica Católica Yeshua, empecé a ir a retiros, empecé a ir a encuentros, empecé a perseverar, porque esa es la palabra clave, perseverar en ese camino de sanación. El Señor empezó a mostrarme lo más hermoso que yo he podido vivir en la vida. ¿Saben qué fue lo más bonito de conocer a Jesús? Claro, es mi Salvador, es mi Señor, pero lo más bonito de ese camino fue conocer que Jesús me llevó. ¿Saben a quién me llevó mi Jesús? Mi Señor, mi amado Jesús, me llevó a conocer mi verdadero Padre. A ese Padre que nunca tuviste. Amén. Y ¿saben qué me mostró Jesús? Me llevó a mi papá, a mi mamá. Y cuando conocí a mi papá, a mi verdadero Padre, al que me había pensado, escuchen esto, me había pensado desde antes que yo estuviera en el vientre de mi madre. Me había pensado con amor eterno. Y ese día cuando él me dijo, es que yo te pensé con amor eterno desde antes que estuviera en el vientre de tu madre. Lloré. Yo dije, no soy ningún bastardo. No soy casualidad de un amorío o de una violación. Yo soy hijo amado de Dios. Yo soy tu hijo amado, mi Señor. Y por eso él me decía, y en ti tengo mis complacencias. Tú eres mi hijo amado, en el que tengo mis complacencias. Yo no soy ningún bastardo, soy hijo amado de Dios. Soy su hijo amado. Y no es casualidad, esa es mi realidad. Esa es mi realidad, esa es la realidad de cada uno de nosotros, muchachos. No sé si usted
puede tener una historia parecida. Si se murió su papá, pero usted tiene el mejor de todos los papás, el Padre misericordioso, el Padre del Hijo pródigo, que siempre está ahí con los brazos abiertos para recibirnos con lazos de misericordia. Amén. Que siempre está con nosotros, que siempre Él está para escucharnos y para amarnos. Y ustedes saben qué hacía Jesús cuando estaba angustiado, iba a hablar con Él, a solas, en la montaña. Y a eso los invito yo, a que hablen con su papá. Porque si usted en este momento no tiene rumbo en su vida, hable con su creador, con su papá, que le va a dar el rumbo, le va a dar la misión que sí la ha perdido. Y a partir de ese momento, muchachos, mi vida cambió. Porque yo ya no era ningún bastardo, era hijo de Dios. Y por eso coheredero del reino de los cielos. Y eso somos cada uno de nosotros. Y desde esa sanación empezó a liberarme. Lloré mucho y liberé tantas cosas. Pero les cuento que eso me llevó a lograr a perdonar a mi papá. Y un momento en un retiro hubo un momento de reconciliación con los padres y lloré mucho, pero logré perdonar a mi papá. Logré perdonar a mi papá y tanto que imagínense que mi papá no había quien lo llevara al hospital. Él vivía, como saben, en Bogotá y tenía una infección muy grande en una pierna. Y me llama mi hermano que vive en Francia y me dice: John, mi papá está muy enfermo y no hay quien lo lleve. Y me tocó coger un avión esa noche para Bogotá y para ir a llevarlo a urgencia. Me tocó pedir una ambulancia para que lo llevara. Bueno, fue toda una experiencia pues con él. Y me tocó quedarme 5 noches hospitalizado. Inclusive me tocó pagar 7 millones de pesos que su hijo, que él debía, que no tenía nada. Yo ya era ingeniero, ya él me gradué como ingeniero. Inclusive la universidad me becó para hacer una maestría. Bueno, tantas cosas, como decía Roberto ahorita, pero este niño no dan un peso. Tanto que la gente que me conoció, cuando se dio cuenta de todo lo que yo ya había hecho, me decían: ¿usted en serio que hizo todo eso? No creía. Porque me veían un niño retraído, un niño con tantos problemas de socialización. Y entonces, inclusive logré hacer proyectos internacionales en México. Hice un proyecto con la presidencia de México, para México sin hambre. Bueno, también he hecho cosas en Ecuador, en otros países. Bueno, tantas cosas que profesionalmente he sido muy exitoso. También me ha ido muy bien económicamente. O sea, han sido tantas bendiciones, muchachos, que me quedé aquí. Entonces ya pude ir allá a mi papá y pagarle 7 millones de pesos para que lo pudiera atender, porque él nunca creía ni en la aseguradora ni nada, y nunca se aseguró nada, y me tocó para que lo atendieran en una clínica pues importante en Bogotá. Para que lo atendieran me tocó dar un depósito de 7 millones, pero yo menos mal tenía una tarjeta y la pagué. Entonces él me decía, pues después de estar 5 noches con él y días ahí con él, me decía: ¿usted por qué, hijo? ¿Usted por qué es bueno conmigo si yo fui tan mal padre? Así me dijo. Y yo le dije: papá, porque yo ya lo perdoné, porque yo hace mucho tiempo lo perdoné, y yo ya lo que siento por usted es amor, porque Jesús pasó por mi vida y me dio metanoia, me cambió la manera de pensar, me cambió la manera de actuar, me cambió la manera de vivir. Y yo ya, pues en el fondo es porque yo ya había encontrado a mi verdadero papá, que nunca me había abandonado. En todo caso, imagínense ese nivel de perdón y lo que trae el perdón en nuestra vida. Eso es como soltar un bulto de piedras que usted lleva en la espalda. Y las bendiciones que trae el perdón, pues pude reconciliarme con mi papá, pude acompañarlo hasta que murió. Pues él no murió en esa vez, sino después pude tener una relación cercana a él. Pude conocer a mis hermanos, muchos hermanos que no conocía a través de ese perdón. Entonces nomás hace poco estuve visitando a mi hermano en París, que llevamos una muy bonita relación, que con seguridad, donde yo hubiera escogido el camino del odio, de la venganza, del rencor, nunca hubiera tenido todas esas posibilidades. Es una bendición lograr perdonar, porque uno cree que cuando uno no perdona, uno le está haciendo daño, se está desquitando con el otro. No, es como tomarse un veneno. Es como tomarle un veneno creyendo que le va a hacer daño al otro. No, el veneno lo toma usted y le hace daño a usted. Al otro ni siquiera sabe lo que hizo. Así ni siquiera es. es consciente de lo que hizo. Y muchas veces los padres, nuestros padres, son también hijos de su historia. Y hicieron y actúan por lo que vivieron, por sus experiencias también.
Entonces muchas veces ellos actuaron porque eso es lo que aprendieron. Yo descubrí investigando que mi papá quedó huérfano a los 3 años y le tocó salir a la calle literalmente como un gamincito. O sea, salió de la nada, también salió de la nada. Entonces imagínese un niño que creció en la calle, ¿qué se podía esperar? Claro. Entonces cuando uno no es nadie para juzgar a nadie, y cuando uno va perdonando le logra liberar toda esa carga que tiene uno, y el Señor hace su obra. La verdad, el reto de ser cristianos, y lo van a ver en el Evangelio del próximo domingo, que el Señor nos dice que amar a los enemigos. Y amar a los enemigos no es a los que nos matan o los que nos hacen mucho daño, no, o los que pues, nos ponen en peligro, no, amar a los enemigos son los que consideramos enemigos. Los que usted considera enemigos que le han hecho daño. Los que ya nos han herido. Que no han sido conscientes del daño que nos hacían. Bueno, y ya con eso termino, Roberto, si tiene alguna pregunta. Yo no, maravilloso testimonio. Ya se nos está haciendo tarde, se nos está oscureciendo. Maravilloso testimonio, de verdad que te admiro bastante, John. Lo que ha hecho el Señor en ti, en tu vida, es de admirar. Qué bueno que nos permitiste escuchar tu testimonio. Le doy gracias a Dios por tu vida, por tu familia. Le doy gracias, te doy gracias a ti, John, por tu tiempo, por estar aquí en el camino, compartir con nosotros tu experiencia de Dios. Y definitivamente eres un privilegiado, eres un mimado de Dios, y qué bueno, hay que echar para adelante con tu familia, sirviéndole al Señor. Más adelante, Dios mediante, nuevamente nos encontramos en el camino con tu esposa para que nos cuenten de ese trabajo de apostolado que hacen en Yeshua. Ya son más de 20 años sirviéndole al Señor, eso es maravilloso, hay mucha experiencia para contar, pero lo fundamental hoy era que los adolescentes, que los jóvenes escucharan de primera mano la historia de un joven que nació sin papá, sin la ayuda de su familia, y que gracias a Dios salió adelante porque lo buscó a él. Porque si un joven ahora se proyecta y quiere emprender, pero sin la ayuda de Dios, va a fracasar. Así crea que puede coger el mundo con sus 2 manos, puede obtener muchas riquezas y tener mucho talento, pero definitivamente a Dios se necesita. A Dios lo necesitamos para que Él nos lleve por el camino correcto. Así es, amén, Robert. No, gracias por la invitación, Robert. También el sentimiento es mucho de admiración, de respeto, de saber todo lo que construyes, mi hijo, y de lo que haces en Remedios y en muchas partes del departamento que sé que lo haces, que también has logrado, y que también es un hijo de Dios, un discípulo de Jesús que quiere llevar su palabra, y te felicito por este canal que yo sé que va a llegar muy lejos, hermano. Un abrazo gigante. Bueno, mi hermanito, Dios te bendiga, saludos.